Hola estudiantes del octavo grado, bienvenidos. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Carmen y te acompañaré en esta clase de lengua y literatura castellana. Hoy con el tema imágenes sensoriales y sinestesia. En estos temas veremos las imágenes sensoriales, la definición, los tipos y también la sinestesia, la definición y ejemplos. Esta clase tiene los siguientes propósitos: reconocer los tipos de imágenes sensoriales, utilizar imágenes sensoriales y sinestesias en la descripción de un monumento histórico y además valorar los recursos literarios como elementos enriquecedores de la expresión. Veamos esta situación en la que Ara y Male conversan. Dice Ara, ¿qué son las imágenes sensoriales? Y le contesta Male, puedo suponer que sea todo lo que se perciba con los sentidos. ¿Y la sinestesia? Pregunta Ara. Vaya, ni idea, le dice Male. Y bueno, espero que ustedes tengan alguna idea de qué estamos hablando cuando decimos imágenes sensoriales. Las imágenes sensoriales, como bien lo decía Male en la historieta, tienen que ver con los sentidos. Y aquí tenemos la audición, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. La etiqueta imágenes sensoriales entonces se utiliza para mencionar el amplio abanico de representaciones o ideas que tienen una relación con los sentidos. Acuérdense, ¿cuál es el sentido más grande que tenemos en el cuerpo? La piel, muy bien, el sentido táctil. ¿Por qué? Porque comienza aquí desde nuestro cuero cabelludo hasta la punta de nuestros pies. Entonces es el sentido que toma todo nuestro cuerpo y a través del cual podemos percibir, vamos a ver a continuación, temperatura, humedad, calor, frío, etc. Vamos a ver cada uno de los tipos de imágenes. Aquí tenemos la imagen visual, es aquella que tiene que ver con el sentido de la vista. Y a través de la vista, ¿qué podemos percibir? Podemos percibir colores, podemos percibir tamaños, podemos percibir lejanía o cercanía de acuerdo a lo que estemos observando. Entonces en el ejemplo que tenemos aquí, aquellas misteriosas esculturas se yerguen a lo largo de la playa. Y aquí tenemos que decir que esto pertenece a Ahutongariki en la isla de Pascua en Chile. Y es el mayor museo al aire libre que podemos tener. Hay 15 estatuas aquí, como pueden ver, 15 tótems, ¿verdad?, de los pueblos aborígenes de esa región. Entonces, esto podemos percibir a través del sentido de la vista. Muy bien, la segunda imagen es la auditiva, lo que tiene que ver con los sonidos, lo que podemos percibir con el oído. A veces decimos, hay diferencia entre escuchar y oír. Bueno, les dejo esa tarea para que ustedes busquen cuál es la diferencia entre escuchar y oír. ¿Es diferente o son iguales? Aquí tenemos el ejemplo, una hermosa melodía vibró aquella mañana. Y a través de la audición podemos percibir los sonidos, el susurro del agua corriendo, podemos percibir las melodías, los instrumentos musicales de cuerda, por ejemplo, que tienen un sonido vibrante muy amoroso, muy apasionado, delicado, o también podemos hacer este gesto de un estruendo, de unas bombas, de fuegos artificiales o de bocinas, de sirenas, ¿verdad?, que a veces nos perturban al oído, no podemos escucharlos. Muy bien, esa es la imagen auditiva. ¿Qué es lo que hace el autor con la imagen auditiva? Trata de escribir o poner en palabras eso que nosotros podemos percibir a través en este caso, del oído.
Siguiente imagen es la táctil, la que les decía que es la que ocupa mayor parte de nuestro cuerpo, porque es a través de nuestra piel que percibimos las temperaturas, la humedad, podemos percibir el dolor o no, ¿verdad? Un pinchazo, el calor o el frío, las bajas temperaturas o viceversa. Sus manos suaves, llenas de ternura. Entonces podemos percibir también el tronco de un árbol, por ejemplo, es rugoso, o puedo decir que una superficie es lisa o es áspera o es rugosa, cálida o fría. Entonces, todo eso lo puedo percibir a través del sentido del tacto. Y muy bien desarrollan la gente no vidente o ciegas, por ejemplo, desarrollan mucho el sentido del tacto. Con las yemas de los dedos pueden percibir incluso los billetes, pueden saber de qué billete se trata, simplemente al tocarlos. Vamos a la siguiente imagen y es la olfativa. Esta, por supuesto, se desarrolla a través del olfato. Las fragancias de las flores, dice acá, la fragancia de las flores torna mágica la montaña. Entonces, todo lo que podemos percibir a través del sentido del olfato, los olores agradables y desagradables, lo pútrido, el olor a, por ejemplo, cuando después de un periodo largo de sequía comienza a llover, entonces esas primeras gotas en la tierra hacen un olor característico, ¿verdad? Tierra mojada. Bueno, esas son las fragancias, los olores, los perfumes, el almizcle, el alcanfor, son olores que podemos percibir. Y acuérdense que trabajamos mucho o trabajan juntos, digamos, el sentido olfativo con el sentido gustativo, porque recordarán ustedes que cuando uno está resfriado, tiene la nariz tapada, mucho de lo que consume tampoco puede sentir el gusto, ¿cierto? Muy bien, porque trabajan en conjunto. Vamos a la siguiente imagen, que es justamente la gustativa. Como dice aquí el ejemplo, sé que el agua no tiene gusto, pero con la sed que teníamos, allí parecía muy dulce y sabrosa. O sea, le está dando un gusto incluso al agua de dulce y sabrosa, ¿verdad? Cuando tenemos mucha sed, entonces beber agua es lo mejor. Y aquí podemos darnos cuenta que a través de nuestras papilas gustativas, las que tenemos en la lengua, podemos percibir 4 sabores específicos, ¿verdad? Dulce, salado, amargo y ácido. También algunos dicen picante, bueno, algunos son tolerantes y otros no a los sabores picantes. Pero siempre tenemos que cuidar nuestras papilas gustativas también cuando ingerimos alimentos, no hacerlo muy congelados, muy helados, ni tampoco muy calientes, porque eso pueden quemar algunas partes de la lengua y entonces perdemos ese sentido del gusto por un tiempo. Muy bien, ahora dejamos las imágenes sensoriales, los sentidos, los 5 sentidos. Algunos incluso dicen que tenemos 6 sentidos, incluso las mujeres dicen que tenemos el 6º sentido. ¿A qué le llaman eso? Le llaman a la intuición, ¿verdad? Al poder decir, aquí algo no me huele bien o no me siento muy bien. Y entonces está la intuición femenina, dicen algunos que también es considerado un sentido. Vamos a la sinestesia. La sinestesia es una figura retórica, como pueden ver ahí, que se basa en la mezcla de sensaciones y sentimientos. Viene del griego sin, que significa junto, y estesia, ¿sí?, que significa sensaciones, es decir, mezclar una imagen sensorial con una sensación o con un sentimiento. A eso se referiría sinestesia. Entonces consiste, como dice aquí, en relacionar una imagen o sentimiento con un sentido diferente al que la percibe. Por ejemplo, si decimos el vestido de aquella dama es de color amarillo chillón, yo puedo a través de la vista ver que es un amarillo, pero el chillón es una característica que le corresponde al sentido auditivo, no a la vista. Entonces estoy mezclando. O puedo decir una canción de melodía triste. La melodía, sí, a través de la audición, pero lo triste
es algo que yo le estoy agregando porque ya es una sensación, un sentimiento, algo que me transmite o que me da la pauta de que, bueno, esa canción es algo melancólico, triste, o a mí me parece triste y melancólico, a otra persona le puede parecer diferente. Muy bien, vamos a ver ejemplos entonces de sinestesia y aquí tenemos suaves y azules flores. Suaves y azules flores. Aquí está mezclando dos imágenes sensoriales. Suaves, que podemos percibir a través del tacto, y azules a través de la vista. O también puedo decir risa dulce y cantarina. Risa dulce. Ahora, yo puedo interpretar que una risa es contagiante, es cantarina, es divertida, pero dulce, ¿acaso la probé para saber que es dulce? Entonces ahí a esa mezcla le llamamos sinestesia, cuando mezclamos dos imágenes sensoriales o también los mezclamos con sentimientos. Por ejemplo, puedo decir su corazón era negro de odio o estaba negro de odio. ¿Y cómo sé que el corazón está negro? ¿Lo observé acaso? ¿De odio? Estoy mezclando ciertas cosas. O puedo decir una canción que me transmitía paz y amor. Ya, lo estoy percibiendo a través del oído, pero ponerle el sentimiento de paz o de amor, entonces eso ya es una mezcla de imágenes sensoriales con sensaciones o emociones también. Muy bien, a continuación vamos a ver y a comprobar nuestro aprendizaje. Primer ejercicio, indicamos a qué imagen sensorial corresponde. Van a ir apareciendo las oraciones y ustedes dirán a qué imagen sensorial corresponde. La suave brisa acariciaba su rostro. Suave brisa. Muy bien, si dijiste imagen táctil, estás en lo correcto. Vamos a la siguiente. Y dice, el café desprendía un aroma reconfortante. Hay personas que no amanecen si no toman un buen café, o un café fuerte, a veces dulce y otras veces amargo. Pero aquí, como dice, el café desprendía un aroma reconfortante. ¿Está hablando del gusto? ¿Está hablando del olfato? Muy bien, imagen olfativa, está hablando del olfato, aroma. Tercera oración. Se quedó inmóvil, mirando el horizonte, mientras las últimas luces del atardecer se mezclaron con el negro absoluto. Fíjense bien, inmóvil, mirando al horizonte, luces del atardecer, negro absoluto. Muy bien, si dijiste imagen visual, estás en lo correcto. Y por último, se bebió un rico zumo de frutas, dulce y fresco. Más fácil imposible. Muy bien, imagen gustativa. Si respondieron así, excelente. Bien, vamos al resumen de nuestro tema. Aquí donde Ara y Male conversan. A ver qué dicen. Escuchemos una música dulce. Es música para los oídos y un deleite para la boca. La sinestesia se siente con dos sentidos. Y le dice Ara, vaya, no hay manera de explicarla mejor. Y muy bien, de esta manera llegamos al final de nuestra clase. Sinestesia e imágenes sensoriales. Espero que ustedes la utilicen en todos sus escritos y en todas sus redacciones que realicen a partir de este momento, porque ya saben de qué se trata. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.